En los poemas están los grandes temas que siempre han preocupado al hombre. El poeta, solo frente al papel, siente y reflexiona sus desvelos. En sus mejores momentos traduce los desvelos en palabras y los cristaliza en un verso. Uno de los conceptos que desde siempre ha desvelado al ser humano es el transcurrir del tiempo. El invariable pasado, el instantáneo presente, el impenetrable futuro. El tiempo y su compañera inevitable, la muerte. Los poetas reaccionan de diferente manera frente a esta obsesión. Para no sentir el peso horrible del tiempo que os quiebra la espalda y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin parar. ¿De qué? De vino, de poesía o de virtud, como queráis, pero embriagaros. Esta es la receta que aconseja Charles Baudelaire para no sufrir el paso del tiempo. Para hablar del paso del tiempo, contamos hoy con Leopoldo de Luis, poeta perteneciente a la primera generación de la posguerra. Tiene en su haber muchísimos premios literarios, entre los que destacamos el Premio Nacional de Poesía y el Premio Nacional de las Letras Españolas. Leopoldo de Luis, bienvenido. Muchas gracias, bien hallada. Nos acompaña también Juan Victorio, que es profesor de literatura en nuestra universidad y traductor de poesía, experto sobre todo en poetas clásicos. Juan Victorio, bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña Enrique Gracia Trinidad, poeta y divulgador cultural, quien, bueno, pues hace unos días ha obtenido el Premio Nacional de Poesía Emilio Alarcos. Enrique Gracia, bienvenido y enhorabuena. Gracias, Edith, hola. El poeta siempre ha estado preocupado por la fugacidad del tiempo y algunos se angustian por ello. Leopoldo de Luis, ¿cómo siente usted el transcurrir del tiempo? ¿Le ha preocupado desde joven? ¿Cómo lo lleva ahora? En poesía es fundamental, porque ya decía don Antonio Machado que poesía es la palabra en el tiempo. De manera que es el poeta que no siente el paso del tiempo, no se da cuenta de la profundidad de la poesía. Porque también decía don Antonio Machado, utilizando la parábola de Can, de la paloma de Can, aquella paloma que al notar la resistencia del aire pensaba que iba a volar mejor en el vacío. Y decía don Antonio Machado que hay poetas que creen también que son una paloma que pueden volar fuera del tiempo, con lo cual, igual que la paloma de Can, se olvidan de cuál es la ley de su propio vuelo. ¿Y el tiempo para usted, cuando era joven, le preocupaba en su poesía o no? Siempre. Creo que en cualquier poema mío se observa el paso del tiempo, pero no es una excepción. En general el poeta siente forzosamente el paso del tiempo. Se envuelve en el tiempo y se da cuenta de que al fin y al cabo el hombre no es más que un trozo de tiempo. No somos más que un pedazo de tiempo, que es lo que el tiempo que le preocupa a todos los filósofos, desde Platón, que pensaba que el tiempo era la movilidad de la eternidad. Quiere decirse que en esa eternidad que puede ser el tiempo, el hombre tiene un poco de tiempo tasado, y por eso es el único animal que usa reloj. El hombre inventa el reloj precisamente porque está preocupado y conoce el momento de su muerte. Juan Victorio, ¿de qué manera han manifestado los poetas clásicos el paso del tiempo en su poesía? Me voy a ceñir a los medievales. Sí. Generalmente lo que ha dicho nuestro invitado es cierto, pero creo que habría que matizar un poco o especificar un poco más. Por lo que yo conozco de la literatura medieval y otras, el problema del tiempo es un problema que se da sobre todo en poetas jóvenes. Ahí les es más acuciante, más angustioso. El poeta que ya ha recorrido largo camino probablemente mirará al pasado con nostalgia o con dolor, no lo sé, pero el verdadero transcurrir del tiempo, el darse cuenta de que esto se acaba, se da sobre todo siendo joven. Desde luego el caso más célebre de todos ellos es Jorge Manrique. Escriben siendo muy jóvenes, se están dando cuenta que todo les está pasando muy rápido y que les queda muy poco tiempo. Entonces esta es la tónica general en cuanto a poetas, digamos auténticamente poetas. Después están otros que hablan del paso del tiempo, pero ya desde una perspectiva, digamos, más moralista, considerar el paso del tiempo como resultado de las obras que tienes que hacer o no,
o evitar en función de un juicio final. Eso es también un tema muy recurrente en la literatura medieval. Es decir, aquí se une filosofía, se une poesía, desde luego, y se une también mucha moralina. Bueno, y los tres tiempos de San Agustín, que a todo poeta le ha preocupado, y ahí está Quevedo. Hoy no es ayer, mañana no ha llegado. Para San Agustín, ayer era un tiempo ya que no existía, y el mañana no existe porque no ha llegado todavía. De manera que eso no puede ser más que un tema de preocupación. Sí, por supuesto. Todo depende de la densidad o de la rapidez con que se ven estos problemas. La duración, pues, Jorge Manrique ve la duración rápida. Quevedo, desde luego, ve el inicio y el final a la vez. Es cuna y sepultura a la vez. Somos un ayer y un hoy cansado. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y, bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Enrique Gracia, ¿hay diferencias entre los poetas clásicos y los poetas contemporáneos en cuanto a la forma de manifestar su preocupación por el paso del tiempo? La forma general tal vez no, pero yo creo que sí existen en el modo en que lo afrontan algunas diferencias, fundamentalmente porque, como decía antes Juan Victorio, en tiempos, por ejemplo, cuando Jorge Manrique habla en referencia a la muerte, porque la muerte siempre está en referencia al tiempo, ellos tenían menos tiempo, los guerreros estaban más cerca de la muerte, la vida era más corta en aquella época. Hoy en día, que las perspectivas de vida son más largas, que el tiempo tiene mayor recorrido en la vida humana, me da la impresión de que los poetas jóvenes no están tan preocupados por los que yo conozco, y son muchos, por la muerte en sí y por el tiempo hasta llegar a la muerte, que es de lo que hablamos. Es más cuando son más mayores, ya cumplido los 50, es cuando empieza a salir el tiempo de una forma más reiterada y más urgente. ¿Estás de acuerdo, Juan? Tengo que añadir algo. Bueno. Lo que diferencia a los poetas de la Edad Media y a los de hoy, o a los jóvenes, puesto que has citado a los jóvenes, no es que en la Edad Media se tuviera una esperanza de vida más corta. Efectivamente, la natalidad era más problemática, pero en el momento que pasabas la primera infancia eran las mismas perspectivas y hoy día mueren más que en la Edad Media. Baste ver las guerras, los atentados y los accidentes, por no hablar ya de las enfermedades. Así que la cuestión no está ahí, la cuestión está en que los jóvenes hoy es posible que, o seguro, que carezcan del espíritu religioso que sí que tenían los de la Edad Media, en concreto Jorge Manrique. El tiempo era corto porque se tenía que ganar una vida eterna. ¿Qué joven piensa hoy eso? Entonces quizás ahí sea la diferencia. Bueno, yo creo que os olvidáis que entre los clásicos y los actuales está nada menos que Ser y tiempo de Heidegger, y el existencialismo ha hecho comprender mucho el problema del tiempo y de la muerte a los poetas contemporáneos, porque el existencialismo ha tenido una gran influencia en la poesía de finales del siglo XX. Y es mirar solamente el transcurso del tiempo, sin trascendencia. Es que la trascendencia ahí está fuera. la cuestión, que haya trascendencia después de la vida o que no la haya. Sí, si no hay trascendencia, la angustia es menor por cuanto uno no se carga de méritos o deméritos para el más allá. Entonces se puede contemplar la vida de una manera, digamos, más deportiva. Pero si hay un juicio que sigue después, la vida, su transcurso, es sencillamente un plazo corto para hacer los méritos suficientes para la otra vida. Eso creo que es fundamental. Sí, pero el existencialismo nos enseña que el hombre es un ser para la muerte.
Mas sé que el tiempo es cóncavo y reaparece por la espalda, sobresaltándonos de pronto con sus inútiles charadas. ¿Te amaré ayer? ¿Te amo hoy en día? ¿No te amé acaso todavía mañana? No creo en la eternidad, mas si algo ha de quedar de lo que fuimos, es el amor que pasa. Leopoldo de Luis, la angustia por el paso del tiempo provoca en algunos poetas el famoso carpe diem. Los poetas de su generación, todos los que usted ha conocido y con los que ha compartido vivencias, Lorca, todos, ¿de alguna forma esto les afectaba? ¿Eran así ellos o no? Sí, ya decíamos antes que el paso del tiempo es constante en el poeta y que nos lleva, lógicamente, a la muerte y a la nada. Por eso tiene actualidad cuando don Antonio Machado se refiere a la muerte de su apócrifo Abel Martín y sostiene que Dios no creó el mundo, Dios no creó al hombre, Él lo que creó fue la nada, que es a donde vamos en último término. Y por eso los versos sobre la muerte de Abel Martín son: dijo Dios, brote la nada, y alzó su mano derecha hasta ocultar su mirada, y quedó la nada hecha. Esa es, en último término, la visión de don Antonio Machado hacia la muerte y hacia la nada. Todavía tengo casi todos los dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas canas. Puedo hacer y deshacer el amor, trepar una escalera de 2 en 2 y correr 40 metros detrás del ómnibus. O sea, que no debería sentirme viejo. Pero el grave problema es que antes no me fijaba en estos detalles. El hecho de tener sensibilidad para escribir poesía conlleva tener una sensibilidad especial para sufrir o disfrutar de la vida más intensamente que las personas de a pie, vamos, los ciudadanos de a pie. Es una pregunta para todos. Eso lo tengo muy claro. Eso lo tengo muy claro. Además, lo estábamos comentando fuera de cámaras y todo el mundo tiene sentimientos, todo el mundo tiene emociones, todo el mundo se enfrenta al tiempo, a la angustia del paso del tiempo, a la sensación de que tiene que aprovecharlo, al carpe diem que decíamos antes. Todo el mundo. Si el poeta lo único que hace es que lo expresa poéticamente, pero no lo siente más que nadie. Lo siente y es capaz de expresarlo a través de las palabras. Igual que el pintor lo expresa a través de la pintura, cada uno con su arte. Enrique, hay personas que dicen que los poetas sienten más, por eso pueden escribir. Yo es que no estoy de acuerdo con eso. Por fin te doy la razón en una cosa. Ya era hora que me dieras la razón. No, pero el poeta se distingue del no poeta porque sabe escribir, no porque tenga más sensibilidad, porque sabe escribir. Es la única diferencia que hay. Entonces, una persona no poeta puede tener una sensibilidad a flor de piel y sentir con más angustia que cualquier otro poeta esa pena. Y volviendo al tema del carpe diem, que ya se ha citado 3 veces y que viene de la latinidad, es un tema que atraviesa también la Edad Media y que se hace particularmente evidente y vivo por cuanto en momentos de gran penuria o de grandes catástrofes se da en el público en general un desconsuelo absoluto, una sensación de abandono del Todopoderoso, y entonces se piensa que se tienen que aprovechar de los días de vigor que quedan, y de ahí se lanzan, al mismo tiempo que hay danzas de la muerte que van en dirección contraria, hay estos poemas desaforados procedentes todos del carpe diem y del cólige Virgo Rosas, etcétera, etcétera, para aprovechar desaforadamente la juventud. Sale muchísimo en toda la literatura de los goliardos y tal, aparece continuamente, es rescatado precisamente de la latinidad, como tú decías, pero hoy mismo, hoy en día, estoy recordando ahora unos versos de Luis Alberto de Cuenca, que ha hablado de Cólige Virgo Rosas, ¿no?, que es realmente precioso y que es un juego del carpe diem, y aprovecha el momento que se nos va y que te quiten lo bailado, ¿no?
Sí, pero lo cierto es que lo que nos decía, es evidente que puede haber hombre con muchísima sensibilidad y no ser capaz de escribir. Porque la poesía no se hace ni con buenos sentimientos, ni con buenas ideas. Se hace con palabras. Y lo que hay que saber es combinar las palabras para eso. Y el poeta tiene una impresión y una emoción. Nunca se sabe qué es primero, la impresión o la emoción. A veces se emociona y eso es lo que le impresiona y le arrastra el poema. A veces se impresiona y eso le emociona, sí. Pero en realidad no quiere decir que sea más sensible que los demás. Puede haber personas muy sensibles que son incapaces de llevarlo al poema. El poema es después una combinación de todo eso y generalmente es un fruto, más que del paso del tiempo, de la discordia. La discordia es un contraste entre lo que siente el corazón y lo que es la realidad. Y entonces el corazón puede pensar que se le acaba el tiempo, la realidad está indecisa y en esa discordia surge el poema. Yo incluso diría, madre discordia, danos el poema, porque es la discordia la que nos da el poema. Pero para eso hace falta que ese hombre de sensibilidad tenga además un don de arte que es llevarlo al poema. Porque las musas no son como la Virgen María, que se aparece a cualquier pastorcillo. Las musas no se aparecen. Sobre todo, aparte que ya se ha dicho y es evidente que la inspiración viene trabajando, las musas es un concepto romántico que se puede sustituir por todo lo que se quiera. Un momento, Fray Luis decía que eran florecillas que se le caían de las manos. En fin, se puede sustituir por lo que se quiera, pero ese concepto romántico de una musa que se posa en el hombro del poeta y le dicta el poema, naturalmente es una cosa absolutamente pasada en la que nadie cree, afortunadamente, porque yo me rompí el año pasado el hombro y si viene la musa y se me hubiera posado en el hombro me hubiera hecho polvo. De manera que afortunadamente esa musa no existe. Bueno, vivimos en una sociedad de vértigo, se vive muy deprisa, todo, en fin. ¿Cómo creéis que influye de alguna forma esta prisa con la que vivimos en la poesía actual? Enrique. Hombre, sí, yo creo que sí que influye muchísimo. Somos hijos de nuestro tiempo y no podemos escribir de otra cosa que no sea realmente nuestro tiempo o dentro de nuestro tiempo. Y nuestro tiempo es lamentablemente vertiginoso. Y como es lamentablemente vertiginoso, somos el retrato de ese tiempo. Con lo cual estamos haciendo auténticas aberraciones muchas veces. Esto de escribir poemas, la gente cuando hablas con ellos, ¿no? Escribe poemas en el coche, en los atascos, ¿no? Con un magnetofón en el coche dictando cosas. Es no pararse, ¿no? El tiempo es demasiado rápido, demasiado fugaz. Bueno, y como poetas que sois, ¿cómo escribís? Enrique, ¿tú también escribes así de rápido en cuadernitos? Yo de cualquier manera, lo del magnetofón no lo he dicho de broma, yo lo he hecho muchas veces. Luego te tienes que parar a trabajar. Claro. Pero en principio el tiempo es tan... Primer verso, ¿no? Por lo menos. Y Leopoldo también, ¿cómo escribe? Hay un tiempo en que se siente, en que se contacta con las cosas, el que se toma conciencia de la realidad. Y hay un tiempo de meditación que es donde la memoria aflora todo aquello que ha venido acumulándose y da origen al poema. Generalmente el poema necesita reflexión y calma, porque no olvidemos tampoco que la poesía es una obra de arte y por tanto hay que trabajarla. Pero Leopoldo, eso quizás sea en la segunda parte, o sea, cuando uno se sienta a trabajar. Pero uno no se pone a trabajar a ver si sale un poema. El poema, al menos en mi caso y creo que en muchos, aparece cuando él aparece, cuando aquello suena, sí, y empiezas. Luego tendrás que sentarte a trabajar. Claro, pero aparece imperfecto. Aparece un esbozo de poema que hay que elaborar. Pues hablamos del tiempo, del paso del tiempo, y el tiempo se ha terminado. Nos afecta absolutamente a todos. Leopoldo de Luis, Enrique Gracia, Juan Victorio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para terminar, les ofrecemos ahora el poema del poeta Joaquín Iriarte de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Serán otros los coches que circulan con estrépito por la calle.
Será otra la madre que vuelve del colegio con su hijo. Serán otras las nubes que, arrastradas por el viento, se derraman tras las montañas. Serán otras las amapolas que crecen lejos, en algún sitio. Lejos de aquí, donde el viento gime entre la carpintería de aluminio lacado. La luz de la lámpara dispersa sin descanso esporas amarillas y muertas, y el equipo de música canta una elegía por todo lo imposible. Sin embargo, el cercano vacío en las esquinas de este cuarto será el mismo, y el lamento de la fuente de aquella plaza será el mismo, y el eterno desgaste de las estatuas y las lápidas será el mismo. Y las letanías y los salmos serán los mismos, y la tibieza de esta tarde y este adiós será lo mismo. Y entonces, tú y yo seremos recuerdos, y más tarde serán otros los recuerdos. El ser humano siempre ha manifestado a través de las distintas expresiones artísticas su preocupación por el paso del tiempo. Hoy hemos debatido cómo, en distintas épocas, muchos poetas han intentado conjurar el transcurrir del tiempo, la aparición de la vejez, la muerte inexorable y la enigmática nada con sus armas de siempre, las palabras.